Buenísimo, vamos a continuar entonces con nuestra guía de estudio de renta variable para la certificación de la AMB. Hoy vamos a continuar en el punto 4.3, concepto de rentabilidad de las acciones. Aquí vamos a ver tres en específico. El primero es por dividendos, el segundo es rentabilidad por valorización y el tercero es por derechos de suscripción. ¿Listo? Este es el menos conocido y lo vamos a estar explicando un poquito más a profundidad. Entonces, bueno, vamos a nuestra guía. Entonces, concepto de rentabilidad por dividendos. De acuerdo con el CFA Institute, un dividendo es la parte de la unidad neta de la empresa que recibe cada accionista. La junta directiva de la compañía define el monto de las utilidades netas declaradas a repartir en dividendos. Sin embargo, no existe obligación legal de pagar dividendos y su pago puede estar limitado por el monto de deuda que adquiere una empresa o por las restricciones jurídicas o legales que tengan. La política de dividendos de una compañía da información al mercado sobre su futuro desempeño y el posible retorno de la inversión. No pagar dividendos cuando hay utilidades positivas no necesariamente quiere decir que la empresa tenga un mal desempeño financiero, sino que la junta directiva tuvo razones para reinvertir las utilidades. Por ejemplo, generar más crecimiento o fortalecer la posición financiera de la compañía ante futuras eventualidades. ¿Listo? Esto no tiene mucha ciencia. Acá, bueno, nos ponen un ejemplo de rentabilidad por dividendos con numeritos y el ejemplo es, vamos a tener tres números claros, ¿listo? La utilidad utilidad neta es de 10 millones de pesos. El capital suscrito de la empresa está representado en 1.000 acciones ordinarias y la empresa tiene como política repartir el 50% de las utilidades netas. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es el ejercicio? Vamos a eh, sacar ese porcentaje de rentabilidad a repartir en los accionistas. Entonces, es como está acá, 10 millones, que sería la utilidad, por 50%, eso para un total de 5 millones. ¿Listo? Esos 5 millones son los que se van a repartir en las 1.000 acciones que están suscritas para un total de 5.000. Entonces, diríamos que el dividendo por acción es de 5.000. Listo. Vamos al punto 4.4.3.2, que es por valorización. ¿Listo? Entonces, esto voy a leerlo como para no saltarnos de la guía, pero tampoco tiene mucha ciencia. En las acciones, el concepto de valorización hace referencia a la capitalización del precio. Las acciones son los títulos valores que más riesgo conllevan, ya que si la compañía que las emite se quiebra, pierden todo su valor. Por lo contrario, si la compañía tiene buenos prospectos económicos y de crecimiento, estas expectativas se ven reflejadas en un incremento en el valor del título. Usualmente, la mayoría de los inversionistas en acciones comunes están más interesados en las ganancias por capitalización que por dividendos. Totalmente de acuerdo. Según el perfil de inversión, según la estrategia, según el perfil de riesgo, unos optan por una o por otra. ¿Listo? Bueno, acá nos ponen nuevamente un ejemplo donde un inversionista compró una acción de la empresa XYZ por un valor de 5.000 el 1 de enero del 2020 y la vendió el 31 de diciembre, un año y pico después del 2021, por el valor de 7.000 pesos. ¿Listo? Entonces, sencillo, acá nos hace la pregunta de cuál fue la ganancia en pesos y rentabilidad porcentual de la inversión por capitalización y decimos que si la vendió en 7.000 y la compró en 5.000, tuvo una ganancia de 2.000 pesos colombianos. ¿Listo? Y para saber la rentabilidad porcentual, simplemente es el mismo ejercicio de los 7.000 menos los 5.000 dividido 5.000, una regla de 3, y esto nos da un 40% de rentabilidad porcentual. ¿Listo? Entonces la respuesta es eso. La ganancia es de 2.000 pesos y la rentabilidad es del 40%. Ahora, 4.3.3.
Rentabilidad por derechos de suscripción. Esta es la menos común, tal vez, sobre todo para inversionistas retail. Así que la voy a explicar un poquito. Acá nos vamos a detener un poquito para que quede bien clara. ¿Listo? Entonces, vamos a leerlo nuevamente para no salirnos tanto de la guía y la explicaré. Por derechos de suscripción, en Colombia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 384 del Código de Comercio, la suscripción de acciones se define como un contrato por el cual una persona se obliga a pagar un aporte a la sociedad de acuerdo con el reglamento respectivo y a someterse a sus estatutos. A su vez, la compañía se obliga a reconocerle la calidad de accionista y a entregarle un título correspondiente. Listo, hasta ahí no hay ciencia. Así, el contrato de suscripción define las reglas de juego, de emisión de acciones y todas las emisiones que se hagan posteriormente deben ser sujetas al reglamento establecido para tal fin por la junta directiva de la compañía. El artículo 386 del Código de Comercio establece que un reglamento de suscripción de acciones debe contener como mínimo la siguiente información y acá nos da 5 puntos. Entonces, el primero, la cantidad de acciones ofrecidas no puede ser mayor a las acciones que se emitan. Si una empresa emite 1000 acciones, no puede ofrecer a los inversionistas más de 1000 acciones. ¿Listo? Esto transparente como el agua. Segundo, la cantidad de acciones que los inversionistas pueden comprar y la forma en la que deben inscribirse como accionistas para la conformación de la asamblea de accionistas. ¿Listo? Esto es otra de las cosas que tienen que estar ahí establecidas en la información. Tercero, el tiempo de la oferta para que un inversionista compre acciones. No puede ser menor a 15 días ni superior a 3 meses. Ahorita aquí ya empieza a tener ciertas cositas de detalle con respecto a este punto de derechos de suscripción que ya lo vamos a ver. Cuarto, el precio al que se ofrecen las acciones a los primeros suscriptores no puede ser inferior al nominal, o valor par. Si la compañía tiene un capital suscrito de 1.000.000 de pesos representado en 1000 acciones, el valor par es de 1000 por acción y ningún inversionista puede comprar esas acciones en la suscripción inicial por debajo de ese precio. ¿Listo? Ese es como su piso. Y por último, el plazo para pagar el valor de las acciones y la forma que se debe pagar, si se va a hacer de contado, a un plazo específico, a cuotas o entre otros. Listo, aquí hay unas cositas fáciles de entender, otras que tienen un poquito más de detalle. Entonces, eh, para explicarlo de forma muy fácil y sencilla, vamos a poner el ejemplo de una panadería, algo que es muy a la mano, ¿listo? Entonces, supongamos, o para que ustedes lo puedan entender más fácil, pónganse en los zapatos de dueño de panadería. No se pongan tanto en los zapatos de inversionista, sino pónganse en los zapatos de dueño de panadería, ¿listo? Y tienen una sociedad. Supongamos que son 4 personas, es una panadería familiar, madre, padre y 2 hijos. ¿Listo? Y cada uno de estos socios tienen acciones de la panadería por igual. ¿Listo? Cada uno tiene un 25% de acciones de la panadería. Listo. Y un día resulta que necesitan atraer dinero para, no sé, comprar hornos, para agrandar el local, lo que sea. Entonces tienen dos vehículos, ¿no? Uno que es ir a sacar un préstamo y lo que ello conlleva, o emitir acciones, invitar a accionistas para que pongan dinero y ustedes como dueños de la panadería y socios puedan agrandar el local o puedan comprar los hornos. ¿Listo?
Entonces, supongamos que van a emitir nuevamente 100 acciones. Esas 100 acciones son las que emiten, son las que pueden ofrecer. ¿Listo? Y vamos a ver los puntos según lo que nos comentan los artículos, qué es lo que deben tener o cuál es el reglamento que se debe cumplir. Listo. El primero, el que está acá. Ahí creo que lo están viendo, sí. No se puede ofrecer más pedazos de la que de acciones de lo que realmente se va a ofrecer. ¿Listo? Entonces, si se van a ofrecer 100 acciones, ojo, bueno, acá estoy omitiendo algo muy importante. ¿Eso qué quiere decir? Que los primeros accionistas, ¿sí? O los primeros dueños, los primeros socios, se van a terminar diluyendo en su sociedad para poder salir y vender acciones y poder atraer capital. ¿Listo? Entonces, esto es lo que se llama una dilución de los accionistas, de los primeros accionistas. Listo. ¿Cuánto puede comprar cada uno? Sí, o el segundo punto, la cantidad de acciones que los inversionistas pueden comprar y la forma en la que deben inscribirse como accionistas para la conformación de la asamblea de accionistas. ¿Esto qué quiere decir? Que cada uno, ¿sí? Se inscribe como nuevo socio. Cada accionista se inscribe como un nuevo socio de la panadería. ¿Listo? Y por ende, qué derechos tiene como nuevo accionista, si puede estar o no estar en la junta, si no tiene, o en las decisiones de la panadería, ¿sí? Si por ejemplo tu panadero vas y le dices, no sé, a tu vecino, venga, cómpreme acciones, pero estas son las condiciones de estas acciones. Usted viene a ser un nuevo socio, pero no puede elegir, por ejemplo, cuáles son las recetas que vamos a utilizar. Bueno, todo em, cómo se debe inscribir y cómo puede hacer parte pues, de la asamblea de accionistas. Tercero, el tiempo de la oferta para que un inversionista compre acciones, dice, no puede ser menor a 15 días ni superior a 3 meses. Listo. ¿Por qué? Esto es para los primeros socios. Los primeros socios, ¿sí? Por ejemplo, tú que eres uno de esos socios, puede hacer primero una compra de esas nuevas acciones. ¿Listo? Si, por ejemplo, la panadería cotizara en bolsa, obviamente tienes unos límites, ¿sí? O incluso nuevos accionistas tienen límites para la compra de acciones. Si llegan a superar esos límites, se empiezan a considerar, por ejemplo, adquisiciones hostiles de la panadería porque llevarían o tendrían un porcentaje mayor de ella y los haría eh, los principales dueños de la misma, ¿listo? Entonces, pero se tienen que cumplir ciertos requisitos. Más adelante, acá en la guía, vamos a ver un poco de esto. Ojo, acá al punto 4, el precio al que se ofrecen las acciones a los primeros suscriptores no puede ser inferior al nominal o valor par. Si la compañía tiene un capital suscrito de 1.000.000 representado en 1.000 acciones, el valor par es 1.000. Y ningún inversionista puede comprar esas acciones en la suscripción inicial por debajo de este precio. ¿Listo? ¿Qué vendría a ser el valor nominal? Pues lo que se está registrado. No sé, si la panadería entre sus activos, su flujo, todo, por ejemplo, cuesta 1.000.000, para traerlo al ejemplo, y hay suscritas 1.000 acciones, ¿sí? Nadie puede comprar por debajo de 1.000 pesos ninguna acción, ¿sí? Pero si la acción, por ejemplo, lleva tiempo y está y la cotización de la acción está
por encima de esos 1000, vamos a suponer 5000, ¿sí? Los socios, los primeros socios han ganado por valorización, que fue el punto anterior que vimos, y están ganando 4000 pesos por acción, o sea, ¿qué? 300%, 400%, perdón. Eso quiere decir que en el momento que vamos a dividir o diluir para ofrecer más acciones y atraer más capital, no se puede ofrecer por debajo de 1000, pero sí se puede ofrecer por debajo de la cotización actual, de tal forma que se vea atractiva para los nuevos accionistas. Por ejemplo, 3500. ¿Listo? Eso ya depende de cómo la junta directiva lo estipule. Listo. Y por último, el plazo para pagar el valor de las acciones y la forma en la que se debe pagar. ¿Sí? Si se hace contado en un plazo específico, a cuotas o entre otras. ¿Listo? Eso es lo que los accionistas vienen a eh, ganar por derechos de suscripción. Ok, bueno, vamos para el punto 4.4, que lo vamos a seguir ahora mismo.